El viernes por la mañana. O sea, ¿cuál fue la respuesta que Dios me dio por la cual Dios permitió eso? ¿Está bien? ¿Estamos? Muy bien. Estamos aquí todo el mundo. Vamos al libro de Josué, capítulo 2. La Biblia está llena de historias muy lindas y de líderes tan humanos como nosotros, pero que Dios los usó de una forma maravillosa. Uno de esos líderes fue Moisés. Por aquí pasó un pastor que ustedes conocen mucho, pastor Ismael Pérez Maisonet, y él una vez hizo una historia de Moisés. Nosotros siempre estamos inventando historias o contándolas a como la vemos nosotros o a como Dios nos las muestra. Y Moisés era un líder muy especial, y dice él que cuando Dios subió a Moisés allá a la montaña, estaba Dios y Moisés conversando, y Moisés tenía esa habilidad de comunicarse con Dios, tenía una relación que usted y yo podemos tenerla por Moisés, y Dios hablaban a menudo. Y dice él, esto es de Ismael, dice él que en la conversación, de momento Moisés se volteó y vio el hoyo, y le preguntó a Dios, ¿y eso que está ahí? Y Dios le dice, te quedan 5 minutos, Moisés. ¿Y saben qué es lo lindo de Moisés? Que Moisés no protestó. Después de estar tantos años con un pueblo, y él sabía que no iba a entrar a la Canaán terrenal, él se quedó tranquilo. Señor, si eso es lo que tienes para mí, no hay problema. Voy a aprovechar al máximo estos 5 minutos. Y Moisés tuvo un tremendo privilegio. Dios mismo lo sepultó. Y después Dios mismo lo levantó. Y saben, Moisés no le preguntó a Dios, ¿y quién se va a encargar de la iglesia para llevarla a la tierra prometida? Porque a veces jugamos a ser héroes, ¿sí o no? ¿Y quién es el que viene? Mira, escojan a alguien que sea así, porque ese colegio o esa iglesia demanda de alguien con estas cualidades. Fíjense, Moisés no le preguntó eso. ¿Por qué? Porque Moisés confiaba plenamente en Dios, y Dios siempre sabe cómo va a hacer las cosas. Y había un joven que ya tenía experiencia aquí en Josué, y Josué en este versículo hace algo que Moisés también había hecho. Dice, y Josué, hijo de Nun, envió secretamente 2 espías desde Sitín, diciéndoles, id y reconocer la tierra de Jericó. Así que Josué sabía que en esa conquista hacia la tierra prometida tenía que conquistar Jericó, y envía 2 espías. ¿Quién había hecho eso antes? ¿Y quiénes fueron los 2 espías? Josué y Caleb. Así que Josué tomó de las buenas prácticas de Moisés y les incluyó ¿en qué? En su liderazgo. Y ese capítulo entonces nos introduce en una de las escenas más maravillosas que tiene la palabra de Dios. Dice, ellos fueron y entraron en la casa de una mujer, como dice ahí, prostituta, que se llamaba Rahab, y pasaron la noche allí. Entonces avisaron al rey de Jericó diciendo, unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para explorar la tierra. Vamos a detenernos aquí. ¿Ustedes se imaginan si José Medina y yo llegamos a Mayagüez para dar una semana de oración en Antillia y nos hospedamos en la casa de prostitutas de aquí de Mayagüez? ¿Qué ustedes pensarían de nosotros? A predicar el evangelio no fueron allí.
Y quién sabe qué clase de pensamientos comenzaríamos a desarrollar acerca de nosotros dos si hubiésemos hecho eso, ¿sí o no? ¿Por qué los espías entraron en una casa de prostitución? Por una razón bien simple. Eran espías. La gente sabía que no eran de esas tierras. Y en esa casa de prostitución siempre entraban hombres, ¿sí o no? Que entraran dos más, ¿quién iba a notar su presencia? Así que es una táctica, ¿sí o no? Una táctica. Sabemos, yo no estoy diciendo aquí, y estemos claros, estos dos espías no se acostaron con ninguna mujer ahí. No nos equivoquemos. Y entraron allí. Y entonces dice que el rey envió a decirle a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para explorar todo el país. Pero la mujer que había tomado a los dos hombres y los había escondido dijo: es verdad que vinieron a mí unos hombres, pero yo no sabía de dónde eran, porque yo no le pregunto a mis clientes de dónde vienen. Aquí entran hombres buscando mujeres y yo no entro en la vida personal de ellos. Yo le ofrezco mi negocio. Así que llegaron aquí unos hombres. ¿Cómo entran los demás? ¿Cuál es el problema con ellos? Cuando iba a ser cerrada la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres salieron. Los blancos se contaminan también. Ustedes son tremendos. Cuando iba a ser cerrada la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde se han ido. Perseguidlos a prisa y los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir a la azotea y los había escondido entre unos manojos de lino que tenía ordenados sobre la azotea. Entonces los hombres los persiguieron por el camino a Jordán hasta los vados. Después que salieron, los que los perseguían cerraron la puerta de la ciudad. Y antes de que ellos se acostasen, ella subió donde estaban y les dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el miedo a nosotros ha caído sobre todo el pueblo. Todos los habitantes de esta tierra se han desmoralizado a causa de ustedes. Claro, conversando con los espías. Porque hemos escuchado que Jehová hizo que las aguas del Mar Rojo se secaran delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amoreos al otro lado del Jordán, y a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido por completo. Al oír esto, nuestro corazón desfalleció. No ha quedado más aliento en ninguno a causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fíjense, dos espías llegan, vienen a explorar la tierra, entran a una casa de prostitución. Rahab los esconde, los suelta, más adelante dice, con una soga, para que bajen de la ciudad, y les miente al rey o a los soldados que estaban allí. Y yo no estoy diciendo aquí en esta noche, hermanos, que es bueno mentir. Aunque nosotros muchas veces los cristianos hemos hecho una pequeña teología disparatada al decir que hay mentiras blancas. Y las mentiras ni son negras ni son blancas. No tienen color. Es mentira. Y Dios desea que tú y yo siempre seamos honrados, ¿sí o no? Y digamos la verdad como sus hijos. Pero mis amados,
Aquella mujer, si estudiamos bien todo el capítulo, su naturaleza era una mujer pecadora, prostituta, ¿sí o no? Ella dio de sí, dentro de su naturaleza, lo mejor que podía dar, ¿sí o no? Porque no se podía esperar más de ella. Eso era lo máximo que podía dar. Pero ella sabía, porque lo hizo con temor a Jehová, de que había escuchado acerca de ese Dios, aunque no lo conocía personalmente. Había oído sus milagros. Yo sé que tu Dios abrió las aguas del Mar Rojo. Y le hace una tremenda petición a los espías antes de soltarlo. Noten la oración de ella. Por favor, júrame por Jehová, que como he mostrado misericordia para con ustedes, así ustedes harán con la familia mía, de la cual me darás una señal. Y esa señal yo quiero que sea segura. ¿Qué pidió ella? Cuando vengan por aquí a destruir la ciudad, si yo los dejo salir y pondré la soga allí, yo quiero que ustedes dejen con vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todos los míos. Y los libraréis y libraré nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le respondieron: nuestra vida sea por la vuestra hasta la muerte, si tú no hablas de este asunto nuestro. Entonces cuando Jehová nos haya dado la tierra, mostraremos para contigo misericordia y verdad. Y mis amados, yo encuentro aquí una de las grandes maravillas de mi Dios. Número 1, que Dios toma en cuenta mi naturaleza. Dios toma en cuenta hasta dónde yo puedo llegar. Y aunque yo no lo sé hacer, mi Dios lo sabe hacer. Yo no estoy diciendo que justifiquemos el pecado. Pero tampoco tú y yo podemos decirle a Dios cómo a Dios hacer las cosas. Porque hemos dicho ahí que Dios es Dios. Y no hay nadie como Él. Él es único. Él es todopoderoso. Él es suficiente para nosotros. Él tiene conocimiento, tiene sabiduría y todo lo que hace lo hace bien. Pero este versículo me dice algo maravilloso a mí. Rahab dice: por favor, quiero a mi padre con vida, a mi madre, a mis hermanos, a las esposas, a mis sobrinos, a mis abuelos, a mis nietos. Yo quiero toda mi familia. ¿Y con qué yo me encuentro allí, hermano? Si tú analizas la vida de Rahab, ese hecho de Rahab es un hecho de fe, ¿sí o no? Ella confió en Dios. Pero mis amados, la fe de Rahab hizo que la fe de ella, la confianza de ella en Dios, alcanzó la familia. Y ustedes no dijeron amén, porque no sé si me entendieron. Yo te estoy diciendo que la Biblia no me dice que papá creyó, ni que mamá creyó, ni los hermanos creyeron. ¿Quién fuera que creyó? Y entonces descubro algo lindo en la Biblia, que la fe de uno alcanza la familia. Alabado sea Dios por eso. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero lo hace. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, como yo lo entiendo, yo no sé hebreo, no sé arameo, así que como yo lo entiendo con la Biblia que yo tengo. Dice que por la fe Noé y su familia entraron al arca. ¿Por la fe de quién? La fe de Noé alcanzó a quiénes? A su esposa y a sus hijos. Y a la esposa de sus hijos. Así que por la fe de Noé, pareciera
que en el plan de Dios, por la fidelidad y por la confianza de un hijo de Dios, Dios alcanza a los que están atrás. Y eso es glorioso para mí. Eso es maravilloso para mí. Eso es algo que yo antes no lo había visto, Pastor Rafael. Que la fe de alguien puede alcanzar a otros. ¿Acaso esa no es la experiencia de aquellos 4 hombres que trajeron al paralítico y lo zumbaron por el techo? Dice que es por la fe de aquellos 4. Y lo lindo de aquellos 4 es que no se mencionan sus nombres. ¿Y por qué no se mencionan sus nombres? Porque, hermanos, en una sociedad como la que tú y yo vivimos, donde siempre estamos destacando lo que el hombre hace. Y por eso, hermanos, voy a hacer algo aquí, estamos en la emisora, mis amados redoyentes, Dios les bendiga mucho. Hubo un hombre llamado Demens, un tremendo administrador. Él es el responsable de levantar la economía japonesa después de la Segunda Guerra Mundial americana. Hoy Japón está donde está porque Estados Unidos no creyó en Demens. Y Demens fue a Japón y le diseñó su sistema económico, que hasta el día de hoy todavía sigue. Y Demens, si ustedes leen bien su historia, él dice que toda empresa que basa sus éxitos en números y cantidades está condenada al fracaso. Ese fue su principio. Él dijo, vamos a hacer cosas de calidad. Y si ustedes ven los carros japoneses, son los que más duran. ¿Por qué? Porque siguen todavía el concepto de Demens. La sierva del Señor dice, si los números son sinónimos de éxito, entonces el diablo debe ocupar el primer lugar. Porque es una tendencia a levantar lo que el hombre hace. Y por eso, cuando le pregunto a un pastor, ¿en qué piensa? ¿En qué pensamos? En números, porque el número me hace a mí, no a Dios, a mí. Bauticé 50, bauticé 100. No decimos el Espíritu trajo, Dios convirtió. No, yo los traje. Y me premian con un viaje a Santo Domingo. Y me dan un pergamino. Y me ordenan si me van a ordenar. Eso no es el plan de Dios. Es hora, mis amados, de que comenzando por mí, entremos en el programa de Dios. Entremos en el programa de Dios. Dejemos de hacer las cosas para buscar alabanza para mí. Yo fui a una convención, no sé si Eri fue con nosotros en Atlanta, en Cohura Spring. Habían allí un seminario de pequeños grupos. Y la filosofía era que a nadie se le podía decir el título que tenía. ¿Recuerda eso? Solamente el nombre. Esa fue la filosofía. Y en las presentaciones, allí hubo doctores que hablaron, hubo personas de mucha experiencia. Aquí está Juan del pueblo. Simplemente Juan. Y fue bien linda esa reunión, ¿sí o no? Allí no se destacó, aquí tenemos a fulano, que tiene 40 años de experiencia. Ha hecho tanto, tanto y tanto. ¿Saben qué ocurre en Estados Unidos? Hay un fenómeno tremendo en Estados Unidos. En la obra del Señor. Un fenómeno tremendo. Es un sistema que ha entrado allí. Yo no sé qué ellos van a hacer. Pero siempre que hay una vacante de un pastor, ellos siguen el siguiente proceso.
Una vez se vacía una iglesia, digamos que esta es una iglesia de cualquier conferencia en Estados Unidos, supongamos que la iglesia de Ecología ahora se convierte en la iglesia de una asociación norteamericana. Supongamos que yo soy el presidente, yo vengo a la iglesia, traigo una hoja, la reparto entre todos ustedes y les pregunto qué clase de pastor ustedes quieran. La iglesia comienza a notar las características del pastor que ustedes quieran. Salen a veces 15 o 20 características. Yo cojo esos papeles, trato de buscar en mi conferencia si tengo ese hombre. Si no lo tengo, busco alrededor de las otras conferencias a ver si acercarme lo más posible al tipo de pastor que la iglesia quiere. Una vez hago mi búsqueda, traigo 3 nombres a la iglesia y someto esos 3 nombres a la iglesia. La iglesia pone en orden de prioridad cuál es primero, cuál es segundo y tercero, y la iglesia anota. Y ese es el sistema que se usa. Recientemente fueron a una iglesia a hacer eso y la tesorera se levantó y dijo: señor presidente, ¿y por qué en vez de repartir papeles no doblamos las rodillas y que Dios me envíe al hombre que Él cree que nosotros necesitamos? Bueno, estamos olvidando el proceso de Dios. Estamos olvidando el proceso de Dios. La razón por la cual te cuento la historia de Rahab que tú conoces es porque Dios está demandando hoy, en el siglo XXI, hombres y mujeres que confiemos en la forma en que Dios hace las cosas. Dios nos está llamando a retornar a su programa. Y nos guste o no, tendremos que entrar en el programa de Dios. Por eso, aunque no entendamos lo que ocurrió con Rahab en la parte de la mentira, no estoy diciendo que es una justificación por la mentira, estoy diciendo que eso era lo más que ella podía dar. Pero su hecho de fe, el haber confiado en Dios, no solamente salvó a su familia. Cuando usted lee Mateo 1 y analiza la genealogía de Jesús, Rahab aparece en esa genealogía. O sea, Jesús viene de esa línea. Y después, cuando usted va al capítulo de la galería de la fe, Hebreos 11, 31, allí aparece el nombre de esa mujer, que si usted la fuese y yo a analizar humanamente, no debería estar allí, ¿sí o no? Prostituta, mentirosa, pero no está allí por su mentira y por su prostitución, está allí porque creyó en Dios. Está allí porque confió en Dios. ¿Qué ejemplo de fe para mí y para ustedes? ¿Acaso no dice la Biblia una pregunta que es retante para mí y retante para usted? Cuando dice: y cuando el Hijo del Hombre venga a esta tierra, ¿hallará fe en la tierra? Por eso, hermanos, la mayor necesidad de este mundo es de hombres y mujeres que confiemos en Dios. De hombres y mujeres que dependamos de Dios. La pregunta es: ¿queremos confiar en Dios? ¿Crees tú que hace falta confiar más en Dios? No importa cuál sea la necesidad económica, física, espiritual, Dios dice que confiemos en Él. Dice el Ministerio de Curación que cuando desarrollemos un plan y calculamos el costo del plan,
nunca nos debe preocupar cuán costoso es, sino saber si el plan es de Dios o no. Si el plan es de Dios, el dinero no será un problema para Dios, porque si tú analizas, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le dio comida a miles de personas durante 40 años. Y si tú te pones a calcular cuánto Dios gastó en comida, porque para Dios el dinero nunca ha sido un problema. Por aquí pasó un profesor que dejó un legado en mi vida, con el cual tomé clase. El profesor López de español. ¿Todos no se recuerdan el profesor López? Varón de Dios, ¿sí o no? Un hombre varón de Dios. Él siempre en su clase de español tenía un pequeño devocional con nosotros. Y él nos decía, cuando viene alguien a mí diciéndome, oye, anoche desperté con una tremenda idea. Y esa idea es revolucionaria. Pero no quiero que nadie la sepa porque me la quitan, me la copian. Es mía, recuerden, es mía. Y esto funciona. Si el colegio, si la iglesia, si la conferencia, si en tu vida hicieras esto, esto va a funcionar. Y él decía, cuando alguien viene a mí con aseveraciones como esa, yo siempre le digo, déjame ver tus rodillas. Y él decía, si veo callos en tus rodillas, lo acepto. Si no hay callos allí, tu idea no sirve. ¿Saben, mis amados? Hoy estamos demasiado concentrados en la cabeza y no entendemos que las batallas de Dios se ganan con la rodilla. No es cuando levanto mi cabeza, sino es cuando me humillo ante Dios. No es cuando pienso que soy yo, mi capacidad o mi inteligencia, sino es cuando yo reconozco que tengo cientos y cientos de limitaciones y que únicamente soy poderoso cuando Dios me da su poder. Mis amados, si una mujer como Rahab, con tantas imperfecciones, Dios la salvó porque confió en Él, salvó a su familia, la colocó en la generalidad de Jesús y la colocó en la galería de la fe, ¿cuánto más no puede hacer contigo y conmigo? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Aquí en mi tiempo había un coro que cantaba un himno, despierta pueblo mío. Y tenemos que despertar a la realidad que es por fe que vivimos, que es por fe que nos sostenemos, que es por fe que nos salvaremos y que es por fe que llegaremos a la patria celestial. Y hermanos, tenemos que retornar otra vez a esa fe sencilla. Díganme si no es cierto. Yo llevo 30 años en la iglesia adventista, 30 años, y amo mi iglesia. Le debo demasiado a mi iglesia. Pero en el año 1974, cuando yo tenía 14 años en la iglesia, y había un problema de matrimonio en la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Ayunaba y oraba, y Dios salvaba matrimonio, ¿sí o no? Cuando había un enfermo, ¿qué hacía la iglesia 30 años atrás? ¿Qué hacía el pastor Rivera? Oraba otra vez. Hoy, ve donde fulano, ve donde fulano, ve donde fulano, y cuando ya agotan los recursos, ora por mí, a ver si Dios puede hacer algo. ¿Y qué tenemos, hermano? ¿Qué tenemos? Familias derrumbadas, el divorcio creciendo diariamente, la juventud perdiéndose, practicando sexo, droga, aún dentro de la iglesia. ¿Qué tenemos? ¿Y qué significa eso, mis amados? Que hay que retornar otra vez a confiar en Dios. No busquemos soluciones donde no hay.
vamos a buscarlas en el Señor. ¿Habrá alguien esta noche que desea retornar a esa fe sencilla y simple en Dios? Yo no sé cuál es tu tormenta, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu situación o tu circunstancia. Alguna debe tener. Y si no tienes ninguna, Dios te continúe bendiciendo. Pero yo te invito a acudir a Él. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas, puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces, yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. Pero viene la promesa. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Claro que sí. Puedes tener
paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, mi Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oh, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz, en medio de la tormenta. Así es mi Señor, te brinda paz y amor en medio de la tormenta. Oh, Él te da paz en medio de la tormenta. Dios te bendiga. Yo tuve 2 hijos, me quedé el menor, Giovanni, al cual amo entrañablemente, y por él hago cualquier cosa. Pero bien diferente al otro. Pasó una adolescencia terrible. El mayor pasó por la adolescencia y ni se sintió. Pero este 18 años, bien independiente, bien él, siempre va él. Y a veces mi esposa, estamos en el cuarto y ella llora por él. Pero cuando yo leí esta historia de Rahab, yo le dije a mi esposa, Teresa, simplemente confiemos en Dios. Porque si confiamos en Dios, la confianza nuestra en Dios lo va a alcanzar a Él. Dice, no tenemos nada que nos recomiende a Dios. Pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra falta absoluta de fuerza, la cual hace de su poder redentor una necesidad. Renunciando a toda dependencia de nosotros mismos, siempre podemos confiar en Dios. Te pregunto en esta noche, una vez más, ¿cuántos queremos retornar a Dios en esa fe sencilla y simple que hace que Dios siempre nos dé fuerza para enfrentar cualquier situación que tengamos, financiera, física, emocional o espiritual? ¿Quieres ponerte en pie y cantar el himno conmigo? Él es mi fuerza. Eres mi fuerza y mi sostén, el gran tesoro que busqué, eres mi todo. Siempre te busco con fervor, con humildad me rindo a ti, eres mi todo. Cristo, Hijo de Dios, digno eres tú. Cristo, Hijo de Dios, digno eres tú.
tomaste mi pena y mi cruz, resucitaste con poder, eres mi todo. Mas cuando débil yo estoy y mi corazón vacío está, eres mi todo. Cristo, Hijo de Dios, digno eres tú. 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 Oremos. Señor, hacemos un alto. Detenemos la acción para reflexionar y hablar contigo. Gracias por la vida. La vida que a ti te pertenece, que tú la das para volverla a tomar, porque nadie te la puede quitar. Toda la vida es tuya. Gracias por crearnos, no haciendo un truco, sino de tu poder sacando lo que todavía hoy nos sustenta, tu amor. Y gracias por enseñarnos a amar como tú amas, para poder sobrellevar la incomprensión y la soledad que nos vuelve a juntar a ti. Señor, te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, por extensión, por los seres que amamos y aquellos seres maravillosos que han hecho nuestra vida una vida en Cristo que tenga significado. Te pedimos, Padre, por los dones que tú nos has dado, que por favor, Señor, los usemos para tu gloria, únicamente para tu gloria y honra. Así que gracias, Señor, por cómo ha ido esta semana de oración creándonos conciencia de que tú eres mucho más de lo que jamás nosotros vamos a captar con nuestra mente finita, que tú estás más allá de la frontera de nuestra imaginación, dándonos a la vez la seguridad de que tú estás aquí con nosotros, por amor. Gracias, Jesús. Amén.